iba por la Europa en esta época, España, para completar esta imagen de cómo están entrando en Europa, no hablamos tanto de nuestra patria, algo diremos, se ha vuelto, digo, la tierra prometida de este proceso de islamización progresiva. España puede recordar un poco la Reconquista, o sea, ellos ven como la revancha de la Reconquista, pareciera, algunos musulmanes por lo menos, quedado, aunque hace tanto tiempo que sucedió, pero quedaron muy dolidos y están pidiendo de nuevo la mezquita de Sevilla y algunos otros lugares. Con sede en Sevilla funciona un movimiento, toda esa zona del sur era la zona más culta también árabe, porque en España tuvieron bastante cultura. Se llama Almoravitum, o Comunidad Islámica en España, compuesta únicamente de convertidos europeos. Raro eso, convertido europeo al Islam. O sea, hay franceses, ingleses y yo, todos se juntan, Almoravitum, ahí. Fue creado en los años 70 por estudiantes revolucionarios ingleses y escoceses emigrados a Andalucía y que luego se pasaron al islamismo. Organizan ciclos en toda Europa, invitando a los jóvenes a hacer peregrinaciones de conversión a Andalucía, la llaman. Peregrinaciones de conversión a Andalucía, para volver a encontrar, dicen textualmente, la edad de oro de la civilización islámica europea. Así que esto en España entonces crea serios problemas. Debemos decir que Arabia Saudita, empezamos a decir, es la principal fuente del proselitismo musulmán en Europa, América y Asia. Decenas de miles, decenas de miles de mezquitas en todo el mundo se construyen con el dinero de aquel país que aquel país obtiene del petróleo. Y al frente de cada mezquita ponen un imán, reitero, imanes como el sacerdote de ellos, un imán de la tendencia que allí se propicia. No olvidemos que en Arabia Saudita la ley islámica es entendida al pie de la letra y en todo su rigor. No puede entrar ningún avión que lleve la Cruz Roja, por ejemplo, y la Cruz Roja se borra del avión al salir y se pinta la media luna, y solo así se permite aterrizar el avión. Los colegios no se puede nada, colegios cristianos, está todo prohibido. Desde hacía siglos esa ley islámica no se aplicaba con tanto fundamentalismo, pero una escuela wahhabita que hay ahí, que es la que allí se impuso, la recuperó en su interpretación literal. No dejan de ser preocupantes las prédicas de Mohammed bin Abdel Rahman el Arifi, el imán de la Academia Militar Malik Fahd de aquella nación. Dice especie de asesor: los islámicos controlarán el territorio de San Pedro después de haber conquistado la Roma de César, y así, sin estas murallas, Europa será islamizada. Yosef al-Qaradawi, por su parte, uno de los imanes más influyentes, asegura, en base a las profecías de los discípulos de Mahoma, que el Islam será victorioso en Europa. Esto se transmite por una radio, televisión, Al Jazeera, que ellos mueven. Un jesuita egipcio, el padre Samir Khalil, profesor en la Universidad de Beirut, San José de Beirut, profundo conocedor del Islam, ha afirmado recientemente lo siguiente, leo textualmente este texto: los musulmanes son los únicos inmigrantes en toda Europa que piden un estatuto particular. Los chinos, budistas, hinduistas u otros inmigrantes que vienen de África o de Asia no piden un estatuto particular, solo los musulmanes. Esto suscita un interrogante: ¿con qué derecho? ¿Por qué tú, como musulmán, no puedes integrarte en la sociedad? ¿Existe un motivo? El Islam, dice el padre no es una religión, es un proyecto global, sociopolítico, que incluye a la religión y a la cultura, pero no es una religión como la entendemos en Occidente. Entonces, sigue diciendo, el problema
es que hay una civilización global, que es la occidental, que ya no se reconoce como religiosa, aunque sus fuentes y sus raíces lo sean, y hay una civilización global que es política, aunque sea de fuente religiosa, que es la del Islam. Es decir, ya no se enfrentan dos religiones, se enfrenta una religión contra una impiedad no religiosa, posreligiosa, laica, atea. Así lo miran ellos, ¿no? Aunque nos llamen los cruzados. El cruzado no tiene nada a Occidente. Tenemos así, dice, una confrontación entre dos civilizaciones y concluye: si acepto dentro de mi civilización que haya otro sistema que no obstante existe dentro, creo un problema. Los musulmanes, los jefes, ya sean predicadores, mandados o los conversos, tienen este objetivo: crear una estructura musulmana dentro de la estructura occidental. Razón tiene aquel estudioso, ya que la respuesta de Europa, ¿cuál es la respuesta de Occidente? Vamos a decir ahora, ¿no? No es en modo alguno condigna a la gravedad de la amenaza. ¿Qué va a responder esta Europa? ¿Qué va a responder esta Europa que se ha burlado de Mahoma y se ha burlado de la Trinidad? No sé si han visto esa foto sacrílega que han puesto donde está el Hijo, perdonen la expresión, el Padre violando al Hijo eterno y el Espíritu Santo en forma de paloma metiendo su pico donde no debe. ¿Quién ha dicho algo sobre eso? Y han hablado de la libertad de blasfemia. Yo creo que un musulmán honrado se siente indignado de oír tal cosa. Libertad de blasfemia. La decadencia enorme de Occidente. Esto no es una zona capaz de resistir un aluvión de tanto entusiasmo, de tanto influjo, de tanta pasión religiosa, aunque sea equivocada. La respuesta de Europa no es en modo alguno la condigna la gravedad de la amenaza. Viene señalado del Valle el estado de dimisión en que se encuentra Europa cuando se trata del Islam. La presencia islámica en los países europeos involucra una situación problemática por ambas partes. ¿Qué actitud tomar? Observemos lo que acontece en Francia. Preocupados por la afluencia siempre creciente de musulmanes y el catálogo de sus requerimientos, siempre pide algo nuevo, más, los dirigentes políticos no han encontrado mejor recaudo que enarbolar las banderas de un laicismo exaltado. ¿Cuál sí? Una sociedad sin Dios, desdeñosa de las leyes naturales y divinas, que no conoce otra norma que el hedonismo y el relativismo, que subvenciona la corrupción de la juventud con campañas oficiales en nombre de los derechos del hombre, que permite el asesinato de 250.000 niños por año en nombre del derecho de la mujer a disponer de su propio cuerpo, fuese la mejor y más adecuada respuesta a la intransigencia del Islam. Dicha respuesta, además de ser totalmente errónea, es igualmente inconducente si lo que se busca es la integración de los pueblos. Los musulmanes que emigran al occidente no se dejan embaucar por el laicismo, ni aceptan diluirse en una sociedad sin Dios, renunciando a manifestar su fe y a vivir según las costumbres y normas de ella derivadas. Más aún exigen, si van por ejemplo a un comedor gratuito regido por una institución humanitaria, cuando en el menú hay cerdo, exigen perentoriamente otra comida. No se limitan a no comerlo, exigen otra cosa. Y exigen siempre más a una Europa laicista y sin Dios, solo capaz de ofrecer relativismo, individualismo, consumismo, un matrimonio placentero con el menor número de hijos posibles. El Islam solo puede responder con el desdén y la burla. De ahí el gravísimo error de quienes piensan que si Occidente se presentase ante ellos con el rostro agnóstico y mundialista, un rostro moderno, nutrido en la cosmovisión de una democracia liberal, tolerante y neutralista, en las antípodas del antiguo cristianismo militante,
se volvería potable para los islámicos y el mundo musulmán en general. Al contrario, el FMI, la UNESCO, así como las políticas de control de la natalidad, la liberación sexual, la igualdad del hombre y la mujer, etcétera, constituirán para ellos una especie de camuflaje de empresas neocoloniales hipócritamente universalistas destinadas a perenizar la hegemonía de Occidente. Dicha estrategia, por tanto, no podrá sino obtener resultados desastrosos. Nada peor que intentar acercarse al Islam enarbolando las banderas de la defección occidental. Me acuerdo que yo, estando en Europa hace 4 o 5 años, no sé, compré un diario español, La Vanguardia, me parece que era, y ahí leí un artículo que me llamó la atención. Yo no estaba tan interiorizado en estos temas, bajo el curioso título de Defender el Islam. Defender el Islam. Fue el preámbulo de otro más explícito sobre el mismo tema, que también leí. El fin de ambos artículos era expresar su apoyo a los que llamaban musulmanes sensatos, y para ello apelaban a la unión del mundo laico de la sociedad actual, que abarca a cristianos sensatos, es decir, laicistas, no fundamentalistas y todas esas cosas que se dicen, y musulmanes sensatos, es decir, también laicistas. Esa sería la manera de llegar a un entendimiento. Los musulmanes sensatos, decía el articulista, han de sentirse defendidos por los millones, dice textualmente, millones de creyentes laicos que ha dado a luz la Ilustración. La tesis final era muy clara. Las religiones han de pasar por el tamiz del laicismo, todas, para perder toda influencia moral y política, pues de otra manera la paz mundial está amenazada. Tratábase en última instancia de un mensaje chantajista. Permitir, dice, que las sectas fanáticas secuestren las religiones desataría un choque de civilizaciones sin precedentes. La idea es en verdad plenamente ilustrada, en el sentido, digamos, entre comillas, ¿no? Revolución Francesa pura. La paz se ha de fundar en el ateísmo, esto es, en aquel ateísmo que lleva a despreciar, como dicen, los preceptos maximalistas que dictan algunos intérpretes de la Biblia o del Corán. Acabar con el fundamentalistas musulmanes y con los fundamentalistas católicos y encontrar en este laicismo común, en este laicismo, en esta apostasía común, un punto de encuentro para la sociedad futura. ¿Qué va a aceptar el mundo islámico esto? ¿Qué va a aceptar? Y también en ese mismo viaje me llamó la atención, pasé a Francia, y en una parada de colectivo compré el diario Le Monde. Y allí leí un artículo tan semejante al español, donde se decía que lo que en Francia había que hacer era iniciar una política de desmantelamiento ideológico del Islam, tratando de que perdiera su militancia fundamentalista, la palabra odiada, ¿no? Fanático, fundamentalista, literalista, digamos, en la aceptación de los principios del iluminismo, dice, imperantes en Francia, la tolerancia, el laicismo, etc. O sea, casi igual que lo que decía. Esto es una cosa masónica, pienso yo, por lo menos se parece mucho a estos intentos. Lo que realmente nos defenderá del peligro islámico no es el laicismo, debemos responder nosotros, sino el ordenamiento de la sociedad según el plan de Dios, que vela sobre los hombres de todas las razas. Como afirmaba Pío XI, no podemos trabajar con más ahínco para establecer la paz que estableciendo el reino de Cristo. No otra cosa es la paz de Cristo en el reino de Cristo, decía aquel Papa. Bin Laden no se cansó de repetirlo. Occidente es el ateísmo. Ellos desprecian este Occidente. El enemigo, sigue diciendo, es la sociedad opulenta, pero porque en ella se ha organizado la sociedad sin Dios, sustituyéndolo por el becerro de oro. Por
Por eso ellos juzgan a Occidente como corrupto y corruptor, en el convencimiento de que esta sociedad materialista los quiere invadir y les quiere arrancar sus creencias, principalmente la creencia de que Dios es único y está por encima de todo lo humano. El Occidente, por su parte, va perdiendo las pocas certezas que le quedan. No hace mucho estuvo en Buenos Aires el cardenal Walter Kaspers, responsable del ecumenismo y del diálogo judeo-cristiano, y en una conferencia se atrevió a decir: la unidad requiere del sacrificio de abandonar las certezas. Tal es el Occidente que los musulmanes desprecian, y yo me uno a su desprecio, no sin razón. Se ha contrastado el vacío de una religiosidad occidental solo terrena, huérfana del Dios trascendente, y la fuerza de energía misteriosa que brota de un Islam extasiado en la sumisión a un Dios fuerte y guerrero. ¿Cómo olvidar la predicción dolorosa del cardenal Bifis, ese gran cardenal de Italia, que dice así: la cultura de la nada de nuestra casa no podrá aguantar el asalto ideológico del Islam? La sociedad occidental postcristiana, que huye de las certezas y se ancla en el relativismo, logrará subsistir ante el persistente coincidir de religión, derecho y política que exhibe el Islam. Es lo que yo llamo, lo que nosotros católicos llamamos la cristiandad. Le podríamos inventar un nombre, yo no lo uso, la islamidad. Hay un islamismo, que es una religión, pero hay una islamidad, un deseo de que el Corán impregne también el orden temporal. La guerra entre el Islam invasor y el Occidente postcristiano nos es en cierta manera extraña. La lucha verdadera es la que se entabla, debería entablarse entre la ciudad de Dios y la ciudad del mundo, al decir de San Agustín. Los actuales contrincantes pertenecen ambos a la ciudad del mundo. Frente a lo que hemos llamado la islamidad, como dije, es decir, el proyecto musulmán de impregnación del orden temporal a partir del Corán, debemos contraponer no la laicidad, no el neutralismo, sino la cristiandad, o sea, el proyecto católico de impregnar el etéreo orden temporal con el espíritu del Evangelio. La actitud franca y militante del Islam, que busca el dominio del mundo para que todos se sometan a Alá, contrasta abiertamente con las claudicaciones vergonzantes, no solo de las sociedades laicizadas, sino también de numerosos católicos ingenuos o simplemente cómplices. El padre Khalil, que cité hace un rato, este jesuita que es árabe pero católico, nos ofrece un ejemplo de ello. Dice: hace unos 10 años, de que se cuenta esta anécdota interesante, hace unos 10 años, el cardenal Papalardo, cardenal italiano, creo que de Nápoles, de Sicilia, regaló a los musulmanes tunecinos residentes en Palermo, de Italia, como gesto de fraternidad, una iglesia del siglo XVIII que ya no se usaba para el culto. ¿Cómo tomarían esto ellos? Fíjense ustedes, ¿cómo tomarían esto? Toda la prensa católica elogió este gesto, regalarle una iglesia católica al mundo musulmán, porque fondos para construir, sigue diciendo el cardenal Papalardo, sigue diciendo el autor, toda la prensa católica elogió este gesto. A mi juicio fue un error. Si alguien quiere construirse una mezquita y cuenta con los permisos necesarios, que lo haga, pues fondos para construir mezquita no faltan. 2 días después, los periódicos tunecinos escribían en primera página: victoria del Islam sobre el cristianismo. El cardenal de Palermo obligado a transformar una iglesia en mezquita. De esto no habló la prensa católica. Así que este gesto, que parece un acto de generosidad, fue tomado como una dimisión, como una apostasía. Lejos de lo que muchos pueden llegar a creer, los musulmanes desprecian tales gestos, los consideran defecciones, derrotas. Así lo pensarían de ellos si hiciese otro tanto contra nosotros. Cualquier implantación de edificios suyos en tierra cristiana la entienden como una victoria más,
Cuando se conoció la noticia de la construcción de la mezquita en Roma, en un pueblo del Alto Egipto, a la hora de la gran oración, el predicador afirmó que dicha construcción transfería la ciudad santa bajo el señorío de Alá. Ella consagraba en cierta manera el Vaticano a Alá. Y recordó que en la tradición musulmana había una especie de profecía según la cual el día en que se construyese una mezquita en Roma sería la señal de la reconquista musulmana de tierras cristianas. Inmediatamente después de la oración, sus oyentes enardecidos fueron a quemar las casas de los cristianos que vivían en esa aldea de Egipto. Cabe una pregunta final: ¿qué hacer frente a tal situación? ¿Qué actitud deben tomar los que quieran ser verdaderos católicos cuando de hecho cohabitan con los musulmanes? Algunos piensan que conviene promover el diálogo con el Islam. No es nada fácil. Hay quienes lo han intentado, pero de una manera totalmente inadecuada, creyendo que había que arguir en base a los presuntos valores que actualmente predominan, en el mundo. Es gracioso, pero en el Sínodo de Obispos de Europa, que se realizó en octubre de 1999, se habló largo y tendido sobre el ecumenismo, especialmente en relación con los numerosos musulmanes que pueblan dicho continente. Un obispo llamado Bernardini, no fue el que fue nuncio acá, nada que ver, es otro, Germano Bernardini, quien durante 42 años había vivido en Turquía, país musulmán en un 99,9%, y desde hacía 18 años era arzobispo de Esmirna, en el Asia Menor, dirigió la palabra a los obispos allí presentes. Y este sabía, no guitarreaba, sabía de qué estaba hablando. Hablaba de un país musulmán, vivía allí. Expuso entonces 3 casos, a su juicio altamente sintomáticos. Durante un encuentro, cuenta él, relató allí en la reunión esta de obispos esto, durante un encuentro oficial islamo-cristiano, un reconocido personaje musulmán, dirigiéndose a los participantes cristianos, dijo en cierto momento con calma y seguridad: gracias, miren ustedes, gracias a sus leyes democráticas los invadiremos, gracias a sus leyes religiosas los dominaremos. Ese acerto debe creerse, comentaba el obispo, dado que el dominio ya ha comenzado con los petrodólares, utilizados no para crear trabajo en los países pobres del norte de África o del Medio Oriente, sino para construir mezquitas y centros culturales en los países cristianos de inmigración islámica, incluida Roma, centro de la cristiandad. ¿Cómo no ven en todo esto, se pregunta, un claro programa de expansión y reconquista? Durante otro encuentro islamo-cristiano, siguió relatando el arzobispo de Esmirna, organizado como siempre por los católicos y los cristianos, un participante de estos últimos preguntó públicamente a los musulmanes allí presentes por qué no organizaban también ellos encuentros similares a este. Siempre eran los católicos los que organizaban esto. ¿Por qué ellos nunca los organizaban? Personaje musulmán autorizado, allí estaba, respondió: ¿por qué deberíamos hacerlo? Ustedes no tienen nada que enseñarnos y nosotros no tenemos nada que aprender. De aquí una gran disposición para un diálogo, como ven. De modo que en opinión del obispo, siguió diciendo, se trata de un diálogo entre sordos. Términos como diálogo, dice él, justicia, reciprocidad o conceptos tales como derechos del hombre y democracia tienen para ellos un significado completamente diferente del que tienen para nosotros. Finalmente, Monseñor Bernardini contó la siguiente anécdota que tiene su gracia, pero es tragicómica. En un monasterio católico de Jerusalén había, dice, tal vez aún está, un empleado doméstico árabe musulmán. Esos sirvientes empleados que están años y los quieren mucho los padres, ¿no? Se hace casi de la familia. Una persona gentil, honesta, muy estimada por los religiosos, a quienes a su vez él también estimaba. Y un día
lo vieron volver de un viernes, le dejaban ir los viernes a la mezquita. Y un día lo vieron volver, le caían algunas lágrimas, algo le había pasado, y le dije, ¿qué le pasa? ¿Qué le sucede? Y él con aire triste les dijo, nuestros jefes se han reunido y han decidido que todos los infieles, o sea, nosotros, los católicos, infieles nos llaman, deben ser asesinados. Pero ustedes no tengan miedo porque los mataré yo sin hacerlos sufrir. Así le dije. Cómico pero trágico, ¿no? O sea, yo seré lo más benigno, le haré la muerte más suave posible. Terminó el arzobispo sobre la ocasión diciendo que había que distinguir entre la minoría fanática y violenta y la mayoría tranquila y honesta, pero si alguna vez esta última recibe una orden dada en nombre de Alá o del Corán, marchará compacta y sin vacilaciones. Es una enseñanza de la historia que las minorías decididas logran siempre imponerse a las mayorías silenciosas, y por eso, agregó, sería ingenuo esperar la conversión de los musulmanes. La mejor manera de mostrar que los amamos en el Cristo que derramó su sangre por nosotros debe ser deseando su conversión. Un sacerdote originario de Irán cuenta que en cierta ocasión se encontraba en Argel esperando un colectivo y vio que un musulmán bien vestido lo miraba fijamente. Al rato se le acercó y le dijo, ustedes no quieren convertirnos. Miren qué linda frase. Le dijo al sacerdote, ustedes no quieren convertirnos. Con ello nos están despreciando en demasía. Lo lamentarán. Lejos están, por cierto, los tiempos en que Francisco de Asís decidía emprender viaje a Damasco, a Damieta, para convertir al sultán, o en que Raimundo Lurio se dirigía a Túnez para evangelizar a sus pobladores. Sin embargo, necesitamos algo del celo de aquellos grandes hombres, un poco al estilo de Charles de Foucault. Necesitamos el coraje del testimonio que llevó a miles de mártires a dar su vida precisamente para tratar de convertir de alguien del Corán al Evangelio. No es haciéndole mezquitas como vamos a ganarlos, y los musulmanes serán convertidos por sacerdotes sin certezas y atraídos por un catolicismo light, sin componendero. Hay algo que nos puede servir de puente con el Islam. Con esto concluyo, el común aprecio a Jesús, que si bien no es para los musulmanes, lo dijimos, el Hijo de Dios, el Verbo encarnado, lo consideran al menos como un hombre sublime, gran profeta, el que tomará cuenta a todos el día del juicio final. Pero sobre todo yo pienso más la común veneración a la Santísima Virgen, a Mariam. No es por cierto para ellos la Madre de Dios, ya que Cristo no es Dios, pero sí es una mujer sublime, exenta de pecado, virgen y madre, bendita entre todas las mujeres, que obedeció decididamente los decretos divinos, la más noble de las musulmanas, la perfecta prometida de Alá, que ella lo lleve algún día a la única fe verdadera. Muy bien, agradecemos al Padre Sáenz esta magnífica síntesis de un tema tan vasto como el Islam y tan actual, ¿no? Seguramente ustedes tendrán preguntas para hacer, por eso hay algunas personas que están repartiendo papeles para que puedan formularlas por escrito. Luego me las van a alcanzar y yo se las leo al Padre Sáenz. Mientras tanto, les recuerdo entonces las próximas actividades del foro. Para los jóvenes, entonces, mañana y el